En Números, cuando Moisés mandó a los espías a reconocer la tierra prometida, este tiempo de reconocimiento de la tierra prometida, de ver qué era lo que Dios tenía preparado para este pueblo de Israel, el reconocimiento de la tierra duró 40 días. Nada más que de esos 12 espías, 10 regresaron con un mal reporte y solamente 2 creyeron el reporte de Dios. Y el pueblo se fue con los 10 que tenían malas noticias. ¿Te suena conocido? Y en lugar de creer a la palabra de Dios, en lugar de creer lo que Dios decía, y en lugar de creer a estos 2 espías que decían, es que sí vamos a poder, porque Dios está con nosotros y Dios ya nos dio esa tierra y vamos por ella, se fueron con los 10 que dijeron, no se puede, y pues no pudieron. Y no pudieron porque no creyeron. Y cuando Dios se enojó con ellos por su incredulidad, dice el libro de Hebreos, por su incredulidad fue que no pudieron entrar en el reposo de Dios. Les dijo, ahora van a caminar en el desierto 1 año por cada día que estuvieron los espías ahí. Y esa es la razón por la que 40 años estuvieron vagando en el desierto. En Primera de Reyes, cuando Elías hace un concurso de dioses y dice el Dios que conteste por fuego, que sea el Dios de Israel, y todo Israel dice, órale. Y Dios contesta y manda fuego del cielo y consume el sacrificio, el altar y la leña y el agua con la que estaba bañado todo, y después mata a todos los falsos sacerdotes de Baal y de Acera, y luego sale corriendo de la reina de Israel, de Jezabel, y ya se quiere morir, dice Dios, quítame la vida, ya basta, y se queda dormido en el desierto, y lo levanta un ángel y dice, come porque te queda largo camino, y le da de comer 2 veces, y luego de comer y dormir sale caminando, y esa caminata en búsqueda de la presencia de Dios, una vez más al monte Horeb, dura 40 días también. Dice que fortalecido con esa comida, caminó durante 40 días y 40 noches, y llegó hasta Horeb, hasta el monte de Dios. Es una búsqueda de Dios de 40 días. Y posteriormente, a siglos después, cuando llega Jonás a Nínive, hablando y predicando acerca del arrepentimiento, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces empieza un proceso de ayuno y de oración y de humillación y de arrepentimiento que dura 40 días precisamente en la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. Y durante esos 40 días de arrepentimiento, Dios perdona a Asiria y Dios perdona a Nínive. Qué impresionantes son estos periodos de 40 días en la Biblia. Encontramos otro periodo de 40 días en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se va al desierto después de ser bautizado y es tentado por el diablo, y está en este periodo de ayuno de 40 días. Ahora, no estoy diciendo que Jesús tenía que buscar la presencia de Dios, porque Él mismo es Dios, pero este periodo de 40 días de ayuno y de prueba, podemos verlo como un periodo de preparación para su ministerio. Este periodo de ayuno de 40 días de preparación para el ministerio. Entonces fíjate, ya hemos hablado de 40 días de destrucción, de 40 días de instrucción en la ley, de 40 días de reconocer la tierra prometida, lo que Dios ya te dio en Números, de 40 días de fortalecimiento y de búsqueda de Dios en Reyes, de 40 días de arrepentimiento y de humillación en Jonás, y de 40 días de preparación para el ministerio en los Evangelios. Pero ninguno de esos son los 40 días de los que te quiero hablar el día de hoy. Esta cuarentena está narrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Y voy a proceder a leer Hechos 1, del 1 al 11. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Con esto nos damos cuenta que el autor del libro de los Hechos es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas, y este es su segundo libro, su segundo tratado. El primero fue el Evangelio de Lucas y el segundo es Hechos. Y el capítulo 1 de Hechos está encimado o contemporáneo con el capítulo 24 de Lucas, que vamos a ver más adelante. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, subráyale ahí 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, subráyale también el reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les dio una misión, un encargo, una tarea. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces vamos desbaratando este estudio, estos 11 versículos en partes. Bueno, ya hablé del versículo 1 donde habla de Teófilo y del tratado, y entonces reconocemos al autor, a Lucas, como el autor del libro de los Hechos, y este primer capítulo como la última parte del capítulo 24 de Lucas. Y particularmente en el verso 3 dice estas cosas: a quienes también, o sea, a los discípulos, después de haber padecido, habla del juicio y la crucifixión, se presentó vivo, habla de la resurrección, con muchas pruebas indubitables durante 40 días. Hablándoles acerca del reino de Dios. A ver, ya se me movió aquí la cosa esta. Verso 3 entonces: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, número 1, se presentó vivo. Muchas veces, no una sola vez, muchas veces durante 40 días se presentó vivo. En Lucas 24, del 13 al 36, Lucas 24, 13 al 36. Te lo cuento muy rápido. Van 2 personas camino a Emaús, a otro pueblo, y se les junta una persona que no reconocen, Jesús mismo, y les dice: ¿de qué están hablando? Y dice: de Jesús Nazareno. ¿No sabes de quién, de qué? Pues de todas las cosas que han pasado. Como eres el único en todo Jerusalén que no sabe qué es lo que pasó. Y él dice: ¿qué cosas? Yo creo que estaba bien entretenido Jesús con ellos, bien divertido. Y entonces le empiezan a contar pues que era varón de Dios, que era profeta, pero que lo mataron, y luego ya pues pensábamos que era el Cristo, pero ahora ya se murió y ahora ya no sabemos qué hacer, y hace 3 días que pasó todo esto. Y Jesús se voltea y les dice: insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que dicen las profecías y todo lo que... Y dice desde Génesis, les abre las escrituras y les empieza a decir que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Y entonces llegan a este pueblo de Emaús y él hace como que va más lejos, pero le dicen: quédate porque ya se hace tarde. Y entonces entra a cenar con ellos, y en el momento en que parte el pan, ellos se dan cuenta que es Jesús y se les desaparece de la vista. Qué momento más impresionante. Y luego van corriendo de regreso con los discípulos y dicen: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Y cuando llegan ahí con los discípulos y les empiezan a contar a los discípulos: es que vimos a Jesús, se nos apareció y nos dijo, y estaban atorados ahí en el momento, impactados, sorprendidos, conmovidos. Y en ese mismo momento dice que estaban con la puerta cerrada. En Juan 20, 19 dice que estaban encerrados con llave por miedo a los judíos. O sea, estaban muertos de miedo, estaban escondidos, y así a puerta cerrada, con puertas y ventanas, me imagino, con todos los cerrojos y todo lo protegido que podían estar. Jesús se para en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Lo primero que les dice el Cristo resucitado es: paz, ten paz, recibe paz, shalom alejem. Y es lo que yo te digo el día de hoy, las palabras del Cristo resucitado a tu vida el día de hoy: paz a vosotros, ten paz. Entonces se presentó vivo. Segunda parte del verso 3 dice: con muchas pruebas indubitables. Él no quería que quedara la menor duda de su resurrección. En Lucas 24, les digo que es paralelo, versos 37 al 43, él les dice: mírenme, miren mis manos, miren mis pies, toquen mi costado y vean que yo soy. Y luego no lo podían creer, porque imagínate, no lo podían creer, estaban demasiado sorprendidos, demasiado
en shock. Y entonces Jesús voltea y dice, ¿tienen algo de comer? Y entonces dice que le ponen un pedazo de pescado asado. Y él empieza a comer delante de ellos. Y entonces les empieza a hablar otra vez. Pruebas indubitables de que era Jesús, de que no era un fantasma, no era una aparición, no era una visión. Lo vieron, lo tocaron y lo vieron comer delante de ellos. En Juan 20:27 dice que Tomás no estaba con ellos esa vez, y luego él dice, pues si yo no veo sus manos y sus pies y no meto mi mano en el costado, no voy a creer. Y en el verso 27 de Juan 20 le dice, mete la mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Qué palabras más impresionantes. Y todavía Jesús le dice, tuviste que ver para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos tú y yo el día de hoy. A lo mejor no vemos muchas cosas, pero creemos y somos bienaventurados. Así que si tú crees, aunque no hayas visto nada, eres bienaventurado. Créelo. Y en Juan 21:6 es cuando se les aparece en la playa. Están aburridos, no saben qué hacer. Pedro dice, voy a pescar. Y los otros dicen, ay, pues vamos contigo. Y ahí se van todos a pescar con él. Y pasa lo mismo que al principio cuando lo conocieron a Jesús. Pasó toda la noche y no pescaron nada. Y entonces se les aparece Jesús en la playa. No saben qué es él. Nomás les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y él les dice, no tenemos nada, no pescamos nada. Y él les dice, echen las redes a la derecha de la barca y van a agarrar. Y yo creo que algo sintieron ahí en su corazón, pero se me imagina como un chiste local de Jesús para con Pedro y para con Juan, porque se ha de ver divertido cuando dije, echen las redes a la derecha. Tuvieron que haber sentido algo cuando escucharon esas palabras, echen las redes a la derecha, igual que aquella primera vez cuando conocieron a Jesús. Total que echan las redes a la derecha y agarran una gran cantidad de peces y hasta llaman a la otra barca y traen todos los peces a la orilla. Pero cuando están en eso, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro se pone la ropa porque se la había quitado y se avienta al agua y tantito nadando, tantito corriendo. Yo me imagino como pudiera, llegó hasta la playa. Y para cuando llegó a la playa, Jesús ya tenía pescado asado. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? Pero ahí estaba listo para ellos, para recibirlos, y comieron juntos. Qué manera de Jesús de convencer a sus discípulos que era Él mismo. ¿Quién más iba a saber que Pedro le iba a resonar tanto en su cabeza y en su corazón estas palabras? Echa la red a la derecha. Esas son cosas que solamente Jesús y Pedro sabían. Y así es como Jesús se muestra a tu vida. Hay cosas que solamente Él y tú saben. Y cuando te lo dices, sabes que es Él, no te queda la menor duda que es Él, porque ¿quién más podía saber eso que te está diciendo? Y hoy te está hablando a ti y te está diciendo, echa la red a la derecha. Y tú sabes de qué está hablando. Y dices, es Él. No hay de otra, tiene que ser Él. Él está hablando a tu vida. En la tercera parte del verso 3 de Hechos 1 dice, hablándoles del reino de Dios. Una vez más en Lucas 24, en el 46 al 49, dice que está escrito y era necesario que se predicase arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, de lo cual vosotros sois testigos. El reino de Dios es el lugar donde Jesús es rey. El reino de Dios es el lugar donde Dios reina, donde Dios está sentado en el trono, donde Dios tiene la última palabra. Eso es el reino de Dios. En el mundo actual conocemos el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y pensamos que todo está ahí dentro de esos reinos, pero hay un reino espiritual. Y en el reino espiritual o eres súbdito del diablo o eres súbdito de Dios. No hay de otra. Hay un reino espiritual, pero hay dos reinos en conflicto en esta tierra, en este lugar, en este momento. Y tú perteneces a uno o perteneces al otro. Y Jesús cuando resucitó le habló a sus discípulos de su reino, donde Él es el rey, donde Él es la máxima autoridad, donde Él tiene la última palabra. Es el reino de Dios en tu vida. Jesús no dijo que vamos a entrar en el reino de Dios cuando nos muramos. Dijo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en tu vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús es tu rey. No hay otra razón. Si Jesús es tu rey, estás en el reino. Y en el reino de Dios se predica arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. En el reino de Dios se habla de arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Y de eso tú y yo somos testigos. ¿Te has arrepentido? ¿Recibiste perdón?
y ahora hablas de ese perdón. Es que de verdad yo era así, 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 pero Cristo vino a mi vida, me cambió, me transformó, me tumbó, me hizo y me deshizo, y ahora vivo para Él. Ese es su reino, una vida transformada, tu vida transformada. Y entonces les dice, quédense y yo enviaré la promesa del Padre. Eso todavía está en Lucas 24. Quédense aquí y yo enviaré la promesa del Padre. Entonces, número 2, vamos de regreso a Hechos 1, versos 4 y 5. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días para ser exactos. El día número 40, justo antes de irse, dejó instrucciones. No te vayas, no te muevas, no hables, no digas nada, no salgas, no te manifiestes hasta que lo tengas. Y el día de hoy yo te animo con estas mismas palabras. Amado, si no tienes el Espíritu Santo, no hables. No publiques en tu Face, no pongas nada en tu Twitter, no pongas tonterías en Instagram hasta que tengas el Espíritu Santo, hasta que seas lleno del Espíritu Santo. No digas nada, mejor no digas nada. Espérate a ser investido de poder de lo alto. Y dijo, seréis bautizados. Y esta palabra bautizar es la palabra que se usa para teñir las telas en el griego original. Se mete una tela blanca en una tina con agua hirviendo y colorante, y no se saca de ahí hasta que está perfectamente impregnada. Cada fibra de esa tela ha sido cambiada para siempre, porque fue bautizada, fue teñida en el colorante. De la misma manera tu vida y mi vida necesita ser bautizada en el Espíritu Santo y ser cambiada para siempre. Y hasta entonces puedes salir y ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Sé bautizado, sé empapado, sé impregnado, sé cambiado por el Espíritu Santo, y entonces habla. Porque lo que vas a hablar entonces va a ser la palabra de Dios, y no van a ser tus opiniones, tus pensamientos, ni las fake news, ni los chismes. Va a ser lo que Dios va a poner en tu boca para hablar. Entonces sí, abre tu boca y habla. En los versos 7 y 8 de Hechos 1, dice así. Bueno, le preguntan antes. Dice, los que se habían reunido, verso 6, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pausa. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Se refiere a los tiempos de David y a los tiempos de Salomón, donde Israel era el centro de la tierra. David había conquistado todos los reinos alrededor, y todos los reinos alrededor le rendían tributo. Le pagaban tributo a David. Y cuando Salomón consolidó su reino, cuando Dios consolidó el reino de Salomón, todo el mundo vino a conocer la sabiduría de Salomón y a ver el templo y a ver el palacio, y Israel se convirtió en el centro del mundo. Dice ahí en Crónicas que naves de Tarsis, barcos desde Tarsis. Tarsis está en España. España era el fin del mundo en esos tiempos porque no se había descubierto América. Desde el fin del mundo venían barcos a traerle madera y regalos a Salomón. Y la reina de Sabá en el sur, en África, llegó a conocer y a admirar al sabio Salomón. Israel era el centro del mundo en esos tiempos. Y los discípulos le están preguntando a Jesús, ahora sí. O sea, ya vino Babilonia y ya vinieron los griegos, ya vinieron los persas y ya vinieron los romanos. Ahora sí ya nos toca otra vez ser el centro del mundo. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Esa era su pregunta. Eres el Mesías, eres el prometido, eres el rey, nos consta, estamos seguros. Ahora sí ya nos toca reinar en la tierra. Y Jesús les contesta, a ustedes no les toca. ¡Wow! A ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tengo esta palabra también para ti el día de hoy. A ti no te toca saber los tiempos. A ti no te toca andar interpretando que si ahorita es el fin del mundo, que si ahorita es la gran tribulación, que si ahorita viene el anticristo. No te toca. No te preocupes por eso, no te afanes por eso. ¿Va a pasar? Sí va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Nadie sabe más que el Padre. El Padre lo puso en su sola potestad. A ti no te toca saber, no te preocupes por eso. Si estamos en el Apocalipsis, si es el fin del mundo, si ya esto o lo otro,
Jesús te da la misma respuesta: deja de preocuparte, a ti no te toca saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder. ¿Poder para saber los tiempos o las sazones? No, poder para ser testigos. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos. Poder para hablar de Jesús con autoridad, con confianza, con libertad. Poder del Espíritu Santo para hablar del reino de Dios a todas las personas que están alrededor tuyo, físicamente o virtualmente. Todos los amigos que tienes en Facebook, todos los seguidores que tienes en Instagram, todos los que te siguen en Twitter, todos los que ya te tienen ahí en TikTok. Poder para establecer el reino de Dios en cada lugar donde te ven y te escuchan el día de hoy. Y eso es increíble, porque con estos medios sociales, una palabra que tú pongas puede darle la vuelta al mundo en un día. ¿Y qué estás poniendo? Has recibido, el Espíritu Santo ha recibido poder para testificar de Jesús hasta lo último de la tierra. Ese es el poder de anunciar el Evangelio. Y brincamos a los versos 9 al 11 de Hechos 1. Wow, y dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Digo, ¿tú cómo estarías? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Viéndolo ellos, posiblemente en este momento estaban las 500 personas de las que habla Pablo en 1 Corintios 15. Dice que apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales unos ya duermen y otros todavía están vivos. ¿Qué tal 500 personas viendo a Jesús? Imposible que sea histeria colectiva. Tanta gente, es imposible. Viéndolo ellos, fue alzado al cielo. Pero la palabra que yo tengo para ti, que yo siento de parte de Dios para ti en este momento es: ¿por qué estás mirando al cielo? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con Jesús? No, pues hace 20 años. No, pues con razón. Y ahí estás atorado en hace 20 años. Es increíble cómo cantamos las canciones de hace 20 años, porque eran las que nos gustaban cuando nos convertimos, cuando tuvimos un encuentro con Jesús. Mis canciones favoritas son de hace 33 años, cuando me convertí. Y ahorita tenemos una moda ahí con algunos amigos de aquellos tiempos, de hace 30 y tantos años, y estamos cantando las viejitas pero bonitas ahí en el Face. Y es muy padre, es padrísimo, pero no podemos quedarnos atorados en hace 33 años. En el último encuentro con Jesús no pudo haber sido hace 33 años, ni hace 20 años, ni hace 10 años, ni hace 5 años, ni el año pasado. ¿Por qué estás mirando al cielo la última vez que viste a Jesús? El último encuentro, el último vistazo de Jesús que tuviste, ¿cuándo fue? Y estás ahí atorado en ay, es que a ver si todavía, no, que la nube no lo tape, que se quite la nube, pero que ya no lo veo. Y se quedaron ahí, y se pudieron haber quedado ahí durante días a ver si todavía lo veían. Se pudieron haber quedado ahí atorados en ese último encuentro, en ese último momento. Por eso los ángeles se pusieron ahí al lado de ellos y le dijeron: ¿por qué están mirando al cielo? Y yo te puedo decir a ti, ¿qué estás haciendo? Tuviste una experiencia poderosa con Jesús, una experiencia asombrosa con Jesús en el pasado. No te quedes ahí, por favor, no te quedes ahí. No te conformes con las experiencias pasadas. No te conformes con el último encuentro. No te quedes ahí. ¿Hace cuánto? Y sigues ahí. Dios tiene mucho más para ti el día de hoy. Dios tiene mucho más para ti en el futuro. No te atores, por favor, no te atores en ese último encuentro que fue asombroso, espectacular, poderoso, que cambió tu vida para siempre, pero no es lo último. Hay más para ti. Hoy hay más para ti. En conclusión, te voy a leer lo que dice Juan 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, de todo lo que leemos en los evangelios que hizo Jesús después de resucitar, es una probadita nada más. Hizo muchas otras cosas que no están escritas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
el propósito de estos 40 días con el Cristo resucitado es que no te quede duda de quién es Él. Que creas en Jesús y que creyendo en Jesús tengas vida en su nombre. No sé tú, pero a mí esa clase de cuarentena me llama mucho la atención. ¿Qué tal si usamos esta cuarentena, tú y yo, para buscar a Jesús? Para tener estos encuentros con Jesús que cambian nuestra vida para siempre. ¿Qué tal si usamos esta cuarentena con Jesús, tú y yo, para que podamos decir al final, es que no podríamos escribir todo lo que Jesús hizo en mi vida, porque terminaría como Juan? Si escribiera todo lo que Jesús hizo en mi vida en estos 40 días, no cabrían los libros sobre la tierra. ¿Qué tal si usamos tú y yo esta cuarentena para tener encuentros con Jesús diarios, que cambien nuestra vida para siempre, que nos toquen, que nos transformen, que nos dejen sin la menor duda de quién es Él? El Hijo de Dios Todopoderoso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que está sentado en el trono, y el Cordero, sea la gloria y la honra y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así que este es mi corazón y esta es mi palabra. Bueno, no es mi palabra, es la palabra que yo siento que recibí de parte del Señor para darte a ti el día de hoy, compartirla contigo. Que creas en el Cristo resucitado. Que estos 40 días no sean 40 días de destrucción, no nada más sean 40 días de instrucción. Si tú quieres, pueden ser 40 días de humillación, de búsqueda de Dios, de arrepentimiento. Pueden ser 40 días de preparación para lo que viene después de que termine esta cuarentena. Pero sobre todo que sean 40 días de relación con el Cristo resucitado. Que sean 40 días de los cuales puedas decir, he visto a Cristo, y nadie me puede decir lo contrario. Así que vamos a orar por esto. Y antes de esta última oración, recuérdame decirte, si tú no tienes una relación con Cristo, si no sabes de lo que estoy hablando, o lo sabes pero nada más de oídas, no te consta nada de lo que estoy diciendo, y quieres en este momento abrirle tu corazón a Cristo y recibir el perdón de tus pecados, la salvación, la vida eterna, necesitas hacer esta oración. La voy a hacer rápidamente y después la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo. Pero es algo así como: Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te pido perdón por todos mis pecados, especialmente el pecado que heredé de Adán. Recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu perdón, tu amor y tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres hacer esta oración, repítela conmigo ahora. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por todos mis pecados. Yo te pido perdón por todos mis pecados, especialmente el pecado que heredé de Adán. Recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu perdón, por tu amor y tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora déjame orar por ti, iglesia, en este último minuto. En el nombre de Jesús, yo hablo sobre ti encuentros poderosos con el Cristo resucitado, llenura del Espíritu Santo y una capacidad sobrenatural por el Espíritu Santo para hablar las palabras de Dios, sean habladas en persona o por teléfono o escritas en tus redes sociales. Una capacidad sobrenatural por el Espíritu Santo para reconocer cuál sí es tu papel y cuál no es tu papel en el reino de Dios. Y una capacidad sobrenatural en el nombre de Jesús para someterte a los principios del reino y poner a Jesús como el rey de tu vida en todas las áreas de tu vida, en tu salud, en tus finanzas, en tu vida familiar, en tus relaciones, en tu trabajo, con tus vecinos, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.